Rodrigo, más que ilustrar, voy a intentar sumarme a lo dicho por Natalia e intentar complementar algunas cosas porque es muy interesante abordar esta perspectiva histórica de la configuración de la rural cuando vemos que, al parecer, esta ruralidad de la que nosotros estamos hablando, ni siquiera nosotros, como latinoamericanos, incluso la configuramos o la pensamos. Y este pensamiento que es tan extraño define también los próximos movimientos a través del siglo XX, finales sobre todo del siglo XX, ya se empiezan a acrecentar hasta llegar a los nuevos conflictos socioterritoriales y ambientales de gran preocupación que hemos estado enfrentando desde hace harto tiempo. Esta ruralidad intervenida, esta ruralidad que la vemos que se vuelve relegada, o vulnerada o manipulada, en cierto sentido de cómo se piensa la habitar, y muy desde la perspectiva de la ciudad, vemos que existe un detrimento en sus habitantes y una desmejora no solamente en el valor de qué significa tener un espacio rural, los valores de esto, esta valorización secundaria, esta post lugar donde vivir, y el detrimento de los habitantes, de aquellos que, por no tener esta forma de vida estandarizada, esta forma de vida dominante, podríamos decir, son los que se vuelven, con el acrecentamiento de los efectos neoliberales dentro del territorio, son los que se vuelven desplazados, son los que se vuelven migrantes, son los que se vuelven alienados, son los que al final terminan por dejar de tomar durante mucho tiempo esta capacidad de toma de decisiones acerca de lo que es su territorio. Y eso es lo que facilita en algún momento la intervención también de políticas rurales que definen también qué es lo que va a pasar con este salvataje de aquello que era, lo que decía la Natalia, este desarrollo que fracasa. Esta fórmula del desarrollo que era darle cierto poder o input económico potente a nivel internacional, ¿no es cierto?, a este campo que hay que colonizar de nuevo con distintas formas, de que utilizar los recursos naturales, ¿no es cierto?, del cual dispone, para posteriormente ver que al final tenemos otro problema grande, que es el empobrecimiento de los territorios. Salvo que se contrasta con el crecimiento del PIB, no sé, veámoslo de esa manera. Este enfoque se vuelve alarmante cuando en un momento los discursos por el desarrollo que se elevan en los años 60 tienen que ver con la homologación de superar la pobreza, sobre todo ante poder generar una directriz de ciertos países del primer mundo que querían atraer hacia esta bondad, ¿no es cierto?, al resto del tercer mundo, y nos encontramos, es muy antigua esta discusión primer y tercer mundo, acabo de retroceder como 50 años en la teoría en realidad, pero también va por el punto de decir, nos encontramos con el mismo problema que se intentó resolver, y al principio quizás la intención no fue lo que contó en realidad. Y el conflicto que se empieza a desarrollar con esta ruralidad que pasa a ser secundaria en su forma de estructurarse, es que vemos vacíos en el timing de las coordinaciones, podríamos decirlo, en quién llega primero a apoderarse de esta. Llega el Estado, la institución, a normar un territorio, y vamos a generar formas de pensar la ruralidad, de generar normas productivas, de poder dictar ciertos programas, o va a llegar el mercado, apoderándose de ciertos territorios con distintas características para plantar un recurso rentable. Y esta ruralidad pierde esa propiedad de la capacidad de decisión de quienes lo habitan, al momento de darse cuenta de que los locales y la falta de potestad de los mismos gobiernos locales se ve supeditada a una forma a la necesidad de ser intervenida.
Y esta falta de capacidad de reacción de los territorios rurales que fue quitada después de haber generado cooperativa, de haber podido reforzar elementos sociales dentro de elementos rurales, sin querer romantizar también lo rural, porque a veces hablamos de lo rural como algo romántico, como este territorio que igual sería bonito habitar, que igual es lo distinto a esta ciudad que nos tiene enajenados. A veces todavía pensamos en lo rural como lo pensó von Thünen hace como 400 o 300 años atrás, diciendo que existe una ciudad en el centro y todo el resto de los anillos concéntricos son para abastecer a los habitantes en distintas formas de capa, y al final la ruralidad sigue siendo pensada de manera externa o idealizada, y no entendemos que esta ruralidad al fin y al cabo necesita esta capacidad de independizarse de los ciclos productivos y los ciclos de vida que lleva el habitante urbano y las formas urbanas de vivir. Aquí muchas veces se da el tema de la gestión o la intervención social en base a las fichas sociales. La ficha social tiene una gran cantidad de categorías que incluyen una forma de vida urbana, no rural. Concebimos que el desarrollo para el habitante rural muchas veces lleva la migración desde su hogar hacia centros de educación o de especialización que están fuera de sus territorios, y no encontramos, y cuando viajamos al campo, no encontramos que la gente vuelve. Y cuando la gente no vuelve, ¿quién trabaja la tierra? ¿O quién está en la casa antigua? ¿O quién se hace parte de su territorio? ¿Y dónde se cortan o dónde continúan? ¿En qué momento continúan los elementos tradicionales de configuración del territorio, los elementos tradicionales de la producción de este? Y encontramos que lo relegado no solamente tiene que ver con un espacio en particular, con un territorio en particular o con una forma de territorialización en particular, que como lo intenta definir Harvey, la territorialización es como un resultado de las luchas políticas, las decisiones tomadas en un contexto de condiciones tecnológicas y económicas, intentando señalar una esfera superior al mismo habitante, y encontramos que al final no tiene que ver con eso, sino que nos encontramos con la eliminación de los conductos sociales y con la continuidad de qué era lo que era este territorio. Lo relegado al final termina siendo aquellos territorios que no son necesariamente excluidos, sino que las formas de concebirse son excluidas de los mismos quienes los habitan. ¿Quién piensa el territorio al fin y al cabo en la ruralidad? Lo relegado no es solamente este territorio y esta territorialización, lo relegado también va en la persona, en el habitante rural. Y ahí nos encontramos con que me llamaban la atención los ejemplos que decía Natalia frente a estos conflictos socioterritoriales. Primero, que ninguno nombrado fue estos conflictos socioterritoriales de los más llamativos, lamentablemente ninguno en los sectores urbanos, más allá de que en Chile podemos tener conflictos con el mercado inmobiliario, el tema del agua, y esta ciudad que se ve un poco agonizante en relación a su abastecimiento energético y a otros elementos de calidad de vida, inclusive la salud mental, sino que Iroicén tiene que ver con un tema lejano a la ciudad, pero depende de su intervención. Freirina tiene que ver con un tema lejano a la ciudad, pero depende de su intervención. Y si hablamos de Ralco, y si hablamos de Maullín, y si hablamos de lo que pasó con el río Cruces, y si hablamos de lo que pasa en las comunidades del norte donde se instalan las mineras, y si vemos lo que está pasando, o lo que tuvimos mucho tiempo con Barrick Gold, y lo que tiene que ver con quienes habitan estos territorios, al final vemos que no solamente son un territorio al azar el relegado, sino que también son ciertos habitantes los relegados, y vamos a encontrar que los que defienden los territorios no son cualquiera, son mujeres, son comunidades indígenas, son poblaciones que dentro de la institucionalidad son los otros.
Entonces, hemos visto que en el territorio se plasma, dentro de lo relegado, una institucionalización de la concepción de lo otro, de lo extraño, de lo rural como algo que, como se definió ahora, estaba viendo, como repasando para esto, me puse a ver algunos webinars que se estaban haciendo a manera de lo rural y qué pasa con el tema de la ruralidad en el tiempo de pandemia. Y ahora en Chile salió una nueva política rural y al parecer la ruralidad todavía sigue siendo un elemento problemático. Y esta ruralidad como un elemento problemático a mí no me hace más que reflexionar que la ruralidad no es un problema que hay que resolver, en realidad. Es un tema que se tiene que admitir dentro de las formas de vida y las políticas. La ruralidad tiene que tener una forma propia de sustento y no depender de lo que tú, en el momento de darme la palabra, mencionaste cerca del tema del extractivismo, de la valoración de lo rural por su potencial commodity. Si vamos hacia el sur en Chiloé, y lo que me tocó trabajar, y agradezco mucho, y espero que no me dé vergüenza escuchar esto, a la profesora Beatriz Bustos, que dirigió ese fondo de investigación en la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, donde yo trabajé como coordinador de proyectos, o apoyo nomás. Era el commodity frente a la utilización de los bordes costeros, contra los usos tradicionales, por ejemplo, de aquellos que ocupaban esos elementos y que al final generó elementos en crisis, de mucha contaminación y crisis ambientales muy grandes frente a la industria salmonera, que no se da hace pocos años, se da hace 40 años o incluso un poquito más en Chile. ¿Qué pasa con aquellos recursos esenciales o claves como son la industria forestal? O las crisis que se permiten frente al desplazamiento de población. ¿Qué pasa con la industria minera? ¿Qué pasa con incluso con la forma de concebir el agro, cuando, por ejemplo, ahora en Chile estamos teniendo un problema con comunidades, con un tema muy grave de racismo en los sectores potenciales del agro de la región de la Araucanía, donde vemos amenazas hacia las mismas comunidades que habitan en sectores empobrecidos también por esta forma de concebir el territorio dentro de tiempos de dictadura. En la concepción de esta relegación, dentro de lo relegado incluso, la generación de territorios mensurados, exclusivos, limitantes, que no solamente forman paños de vida para los habitantes, sino que, o para las formas productivas de los habitantes, sino que para la misma forma social de desarrollarse incluso de la familia, de la concepción y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Yo creo que lo relegado no es solamente la concepción de un territorio dentro de lo rural, como concepción, como idea, sino que es una política institucionalizada para generar una forma dependiente y no autodeterminada, en parte por los propios intereses de los habitantes. Y esta exclusión territorial fuerte la podemos ver incluso por dinámicas internacionales o programas internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, que, por ejemplo, la Estrategia de Desarrollo Rural que genera el Banco Interamericano del Desarrollo propone que el marco conceptual de esta estrategia sea entendido como un proceso simultáneo de transformación productiva, institucional y social para determinados territorios con el fin de reducir la pobreza, pero estas formas son un ingreso, una inserción, una inyección de elementos productivos o cierta forma de infraestructura o cierto entendimiento del cómo producir, que muchas veces se aleja de la misma forma tradicional del habitante. Cuando no somos capaces y lo que se reclamaba ahora en estos congresos, en estas formas de hablar dentro de cómo pensar la nueva política rural, de decir, bueno, aquí, genial, viene una nueva política rural que tiene que ver con la descentralización, con reducir la pobreza, todavía. Si hablamos en los años 40 de reducir la pobreza dentro de la intervención de lo rural, estamos en el 2020, y todavía estamos como política rural y de los territorios latinoamericanos reducir la pobreza, y vamos a llevar, en 20 años vamos a cumplir 100 años de poder intentar reducir la pobreza con todas las fórmulas que nos da
en la palabra desarrollo. Y esta, obviamente la reducción de la pobreza tiene un elemento clave, que es el desarrollo sostenible, obviamente a largo plazo, como todas las intenciones buenas, pero también se hace la salvedad que, bueno, reforzando los sistemas agroalimentarios y vamos a poder generar una mayor descentralización, vamos a poder generar o poder impulsar quizá una participación de los pequeños productores, pero estos pequeños productores o la emancipación de estos pequeños productores dentro de lo rural, que es una cosa que se intenta señalar, choca constantemente con los lineamientos neoliberales de un país extremadamente neoliberal, que son obviamente la protección de los comercios o de aquellos productores globales. O sea, ¿en qué momento podemos reforzar en un contexto de crisis o de pandemia a un habitante rural, a un pequeño productor que más encima depende de otros grandes compradores para poder hacer valer sus productos a un precio miserable, y en el que en este momento no puede salir o ser valorado desde su trabajo, desde su producción, desde su forma de vida, desde el recurso, el producto que él propone? Es interesante escuchar que observar que dentro de una ruralidad relegada, si hablamos que la ruralidad es relegada, todas las ruralidades pueden ser relegadas, cuando los conflictos socioterritoriales no solamente ya abarcan la extracción de los recursos, sino que las formas y las estrategias productivas, la posibilidad de dar o brindar oportunidades de mercado, por ejemplo, a aquellos productores que al final terminan cediendo ante otras competencias mucho más grandes. Y la alienación, como bien expresan muchas investigaciones dentro de lo rural, insisto, lo que hizo, por ejemplo, este Fundecit, la profesora Beatriz Busto, o lo que intenta hacer el profesor Manuel Priego en el norte, sobre los commodities, y lo que tiene que ver con la valoración de las actividades productivas y esta pérdida de la economía local, que al final no termina siendo totalmente potenciada, incluso por los gobiernos locales, más allá de todos esos esfuerzos, más allá de lo que pueda, por ejemplo, hacer INDAP, Prodesal, el SAG, de manera de intervenir o de producir o de proponer estrategias productivas bajo ciertos límites o concursos. ¿Y qué pasa con aquellos que asumen este riesgo de querer salir en lo que están a cambio de? Es interesante observar desde esta ruralidad relegada que independiente de lo que se piensa, por ejemplo, o observando lo que se piensa en la ODEPA frente a esta nueva política rural, observar que se crean 165 indicadores para observar de nuevo lo rural en esta nueva política rural, y esta nueva política rural, al final, cuando le preguntan, bueno, son 165 indicadores, pero netamente de carácter objetivo, y aún así todavía no sabemos qué percibe el habitante rural de vivir en la ruralidad, porque no existe instrumento o análisis que nos pueda decir de manera cualitativa qué es lo que está buscando. Entonces, sí, la nueva política viene a reforzar esta descentralización, a darle poder o intenta darle poder a los gobiernos locales, y busca generar otra salida institucional a la posibilidad de valorar otra vez, de nuevo, a este habitante y a esta ruralidad renegada, de nuevo, otra vez, para poder superar la pobreza, y una pobreza que es cíclica, y que cada vez que avanzamos es más pobre, porque hay unas nuevas formas de pobreza. Y en este contexto, en el contexto actual, donde no podemos reforzar netamente a los habitantes rurales, donde, como decía la Natalia, nos acordamos de la ruralidad cuando nos da miedo dejar de comer. Las comunidades indígenas en Temuco pasando cerca de 10 toneladas de alimentos a los sectores urbanos, porque los pobrecitos de los sectores urbanos no tenían qué comer, siendo que tienen un buffer mucho más cercano de sectores rurales o una forma agroalimentaria. Y entendemos que al final esta ruralidad relegada termina siendo aún así un espacio que no es definido por quienes tienen que definirla,
y se encuentra inmersa en esta crisis, una crisis sanitaria a nivel global, que no le termina de dar las suficientes oportunidades, quizás, aún así con este contexto, y el suficiente valor como para poder revelar, levantar o visibilizar el verdadero valor de la rural como un elemento independiente de otras políticas, y con esto poder, no sé, generar un nuevo entendimiento, una ruralidad que no sea tan relegada, más hay un elemento a intervenir. Bien, sí, que en base a todo lo que vos decías, que quizás si uno lo piensa, digamos, en base a lo que nos toca hoy en la pandemia, si uno tuviera que esbozar quizás un diagnóstico de todo lo que podría pasar en función del contexto, quizás esta situación de crisis hasta podría servir a esa funcionalidad impuesta, digamos, a esa intervención vertical, como para profundizar aún más estos procesos de acumulación por disposición, estos procesos de especialización funcional y terminar generando, como decía recién también, estos nuevos tipos o nuevas formas de pobreza que no es que se reinventa, sino que es como que cada vez el capitalismo neoliberal lo que hace es empujar a nuevos niveles de miseria, si se puede decirlo de esta forma, a las poblaciones que están ahí. O sea, esto que me vino mucho la idea de este racismo casi epistémico, este racismo institucionalizado, en donde no solo la ruralidad relegada es por ahí las clases más bajas, sino que a la vez son las comunidades originarias que habitualmente, o en la lógica real de las cuestiones, deberían ser o fueron los dueños de la tierra, y que no solo se les quita, sino que ahora se les introducen nuevas formas de producción totalmente ajenas, y no solo eso, sino que se les oculta o se les esconde la posibilidad de levantar la voz y decir, bueno, acá está pasando algo. Entonces, quizás este contexto de pandemia, yo siempre quizás voy hacia los horizontes más negativos, digamos, termine reconvirtiendo todo hacia algo así como intensificación de los procesos extractivos en estas áreas, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, exacto. Pero es un elemento que cuesta también, como creo que poder como configurar o poder subsanar más allá de estos conflictos en esta área. Estaba pensando justamente todo hablando en que hemos hablado mucho de esta definición o intenta señalar a veces Milton Santos, de estas verticalidades o estas horizontalidades, cuáles son las opciones de relación horizontales de lo rural, del campo. Es campo-campo, campo-ciudad, cuál es su alianza, cuál es su nueva concepción, su nueva ruralidad, y nos encontramos con que mucha horizontalidad puede intentar generarse, pero nos encontramos con una verticalidad abismante en su pensamiento, y que genera estas diferencias y acrecenta estas diferencias. Sí, no, te entiendo. O sea, es que genera como nuevos tipos ideales, si se quiere, pensándolo en el ideal weberiano, de los habitantes de estos territorios marginados. O sea, me viene mucho la idea de cómo se conforma esto, como decís, de que pensar en horizontalidades en territorios relegados, creo que está a la vista que es casi, cuanto menos difícil, y te diría que casi imposible por las luchas de poder que hay y por los resultados que estamos viendo hasta ahora, en donde incluso los pequeños intentos de horizontalizar las cuestiones terminan siendo fuertemente reprimidos, criminalizados o directamente invisibilizados. Esto de crear como nuevos sujetos destinatarios de la expropiación me parece que va a ser, quizás ahora no lo podemos ver, pero de acá a 1 o 2 años, el resultado más claro de todo este contexto que estamos viviendo ahora.
al final, a nosotros como CITE, y en la invitación, como decía quizás Natalia, como cientistas sociales, también nos invita a pensar la ruralidad como este espacio, este territorio en el cual podemos reforzar el entendimiento de su apropiación del territorio en base a sus propios valores, a sus propias tradiciones, a sus elementos personales y a estos elementos relegados dentro de lo que ya está relegado. La ruralidad también sujeta, insisto, al romanticismo de pensarla, cuando uno no es rural, y también al romanticismo que se generan dentro de las políticas, a nivel nacional o internacional. Pero lo que sí vemos es que dentro de lo que hemos incluso hecho como equipo dentro de la ruralidad, dentro de esta observación de la ruralidad relegada, es la opción de poder identificar aquellos espacios que están quizás más desestimados o más olvidados dentro de qué es la configuración de un territorio completo que tienen que ver con un sistema interno, un sistema complejo, con más horizontalidad o más verticalidad, o no. Y ahí la invitación es poder ahondar en estos campos de la visibilización de los mismos conflictos, microconflictos que vamos a encontrar y poder desentrañar de alguna u otra manera la posibilidad de no relegar tanto al habitante como al territorio dentro de esas políticas y parar de pensarlo como esta realidad como un elemento externo y atado a la vez a lo urbano. Bien, creo que queda digamos, es una charla que da para muchísimo más, así que creo que queda la propuesta de poder pensarlo en futuros encuentros, en donde también podemos ver cómo va desenvolviéndose este contexto de pandemia. No sé qué les parece, si podemos pensar en alguna segunda charla. Creo que esto fue más que interesante y podemos estar horas hablando tranquilamente. Así que si les parece, los invito a una nueva charla, como para continuar trabajando esto. Sí, yo creo que hay muchos temas y también a nosotros nos toca hablar como desde Chile, porque es como donde más conocemos los casos, los conflictos socioterritoriales, las dinámicas que ha tenido el Estado acá. Entonces, como que también es interesante quizás también hacer esa comparación más territorial de cómo se han dinamizado los territorios en otros lados de Latinoamérica y cuál, yo creo que hay algo que es súper importante y que tiene que ver con lo relegado, que es el rol que toma el Estado, finalmente. Creo que de repente lo relegado justamente se ha tomado como alejado de ese rol institucional, pero quizás no tenemos que caer en ese error también, como en solo pensar que al estar marginado del Estado se está relegado de los otros accesos. Creo que dentro de la ruralidad, y quiero un poco insistir en eso, también hay unas propuestas de desarrollo, y no caer en la victimización, sino creo que hay espacios de resistencia en la misma Araucanía o en otros espacios que también tienen mucho que decir y que están siendo ejes de propuestas desde hace ya bastante tiempo en relación a la intervención que tiene el capitalismo en los territorios. Y que incluso es interesante analizar ahora, darle la vuelta un poco y cómo desde el urbano también se pueden retomar esos conceptos. Por ejemplo, el de soberanía alimentaria, que me parece re interesante de trabajar y de poder como ir dando líneas en estos espacios. No solo lo rural es lo relegado, sino que también puede tomar una voz líder en cómo posicionar el desarrollo hacia el futuro. Pero frente a lo que decía la Nati, me hace el llamado de la soberanía alimentaria, que es el uso del suelo, la propiedad del suelo. Nos podemos ir a discutir lo que son
los bienes comunes, ¿no es cierto?, que habla mucho, hace muchos años Elinor Ostrom, tiene que ver, lo podemos desarrollar desde la ecología política y otro montón de otras cosas, y ahí tiene que ver con el mercado del suelo, en sectores rurales, y con esta nueva migración que se está dando, que es como de ciudad a campo, que es aquellos que habitan la ciudad y quieren volver a alejarse de esta. Y el efecto que produce esto, la eliminación de suelos productivos y la sobrecarga de suelos y urbanización de esto en territorios que no están preparados, ¿cachai?, frente a esta urbanización, o no tienen las condiciones necesarias. Entonces, la parcelación de estos terrenos y su afectación frente a este mismo sistema económico, incluso a la soberanía alimentaria que hablaba la Natalia. Está muy bueno. Los neorurales. Perfecto, sí, los neorurales. Se podría plantear eso como para la próxima charla, así que si estamos de acuerdo lo podemos hacer. Si no te creo dimos que la puedo lata, aportar bastante, porque justo precisamente estoy viviendo en Cipolletti, que es una ciudad que tradicionalmente era frutihortícola, y hoy por hoy con el hallazgo no, sino con la explotación de yacimientos no convencionales de petróleo en Neuquén, todo Cipolletti se está convirtiendo en el dormitorio de Neuquén precisamente. Entonces, bueno, es como que todo lo que era este valle frutihortícola está desapareciendo en desmedro o en beneficio de los actores inmobiliarios. Así que creo que ahí podemos trabajar bastante. súper. Cuando quieras, Rodrigo.